estar platicando temas de crowdfunding inmobiliario, esta democratización al acceso de real estate y todo este tema de bienes raíces y demás. Para lo anterior, me acompañan el día de hoy Iván Carmona, quien es Iván, quien es trabaja aquí en 100 ladrillos. Ahorita nos dará cuál es su puesto, cuál es su cargo y más específicamente qué hace 100 ladrillos. Y también Roberto Aguilar, quien es socio de Diafintech y de Aguilar Sank. Les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y no sé si como introducción gusten gusten presentarse, algunas breves palabras del tema, algo que gusten agregar. Iván, te cedo la palabra. Claro que sí, Fer, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues yo soy Iván Carmona, soy cofundador y director comercial de cienladrillos.com. Cien Ladrillos es una plataforma digital en la que se puede comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea a través del modelo de crowdfunding inmobiliario, algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, Iván. Adicionalmente, comentarles un tema muy importante. 100 ladrillos es la primera crowdfunding inmobiliaria en recibir luz verde por parte de la comisión. Ya igual Iván nos estará platicando un poquito más sobre eso, pero para que ya lo ubiquen en el radar, primer crowdfunding inmobiliaria con autorización por parte de la comisión. Y Roby, te cedo a ti la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Hola Fer, muchas gracias. Bueno, también muchas gracias a ti, Iván, por estar aquí con nosotros. Y bueno, mi nombre es Roberto Aguilar, yo soy director de Diafintech y de Aguilar Sank. Diafintech pues es un medio de comunicación digital del sector fintech en México y en Latinoamérica. Hacemos diferentes, sacamos noticias, cursos, tenemos un podcast, etcétera. Hacemos este tipo de webinars. Y bueno, por parte de Aguilar Sank nos dedicamos a temas de regulación fintech, en temas legales, y bueno, pues también modelos de negocio innovador que a lo mejor no necesariamente son fintech. Así es, Roby. Muchas gracias a ti también, Iván. Pero bueno, ya para entrar de lleno en el tema y irnos empapando un poquito más de este concepto de crowdfunding y demás, aprovecho, Roby y Iván, para preguntarles a cada uno su definición de crowdfunding y su definición también de crowdfunding inmobiliario. ¿Qué es como modelo de negocio y también cómo se regula en la ley? Adelante, Iván. Iván, tu audio está apagado. ¿No se escucha? ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Listo, adelante. Súper. Para contextualizar el tema de crowdfunding inmobiliario o financiamiento colectivo inmobiliario, creo que sería importantísimo tomar las nociones de crowdfunding como tal, que en este caso es financiamiento colectivo. El crowdfunding es un acrónimo que se conjuga con las palabras crowd, que es multitud, y funding, que es financiamiento. Entonces, cuando las multitudes o un grupo de personas muy grande financian algún proyecto en particular. Y entonces, este financiamiento, bueno, pues puede ser de distintos tipos. Por ejemplo, muchas personas pueden hacerle un préstamo a otra persona o empresa. Entonces, sería crowdfunding de deuda. O puede ser de capital, por ejemplo, cuando muchas personas se asocian para poner una empresa. Y entonces sería crowdfunding de capital. O finalmente puede haber el crowdfunding de copropiedad o regalías, que prácticamente es que entre muchas personas nos hagamos dueños de algún activo en particular, o bien que invirtamos en un proyecto y que nos beneficiemos de las regalías o las ganancias que genera. Entonces, en esencia, Fernanda, crowdfunding es cuando muchas personas se juntan para financiar un proyecto en particular, con la intención de que este proyecto genere algún tipo de rendimiento. Ya ahorita veremos más adelante con detalle qué implica que apliquemos este financiamiento colectivo en proyectos inmobiliarios. De acuerdo, Iván, muchas gracias. Roby, ¿algo que gustes complementar o tu definición personal de crowdfunding? Sí, claro, Fer. Sí, digo, creo que pues ya lo definió muy bien Iván. Igual nada más agregar el tema de que la figura de crowdfunding, al menos en México, pues viene a ser una actividad que está reservada bajo la ley FinTech. Entonces, la ley FinTech viene a regular diferentes, bueno, principalmente dos tipos de instituciones. Unas son
las instituciones de financiamiento colectivo, mejores conocidas como empresas de crowdfunding, y por otro lado, las wallets digitales. En el tema de financiamiento colectivo, pues hay como diferentes tipos de empresas, como lo puede ser deuda, capital, copropiedad y regalías. Entonces, pues bueno, eso sería como lo que me gustaría agregar a lo que a lo que ya dijo Iván. Y pues al final del día, a lo mejor la definición legal de financiamiento colectivo es aquella en donde un inversionista ahora sí que invierte a través de la plataforma para alguien que solicita un recurso o sea, para distintos tipos, ¿no? Entonces, uno de los esquemas o modelos de negocio que está siendo más utilizado eh, en México, o que a lo mejor tiene más oportunidad, pues es el crowdfunding, justamente crowdfunding inmobiliario, y pues que puede ser de diferentes tipos, ya sea de deuda, como un tipo crédito puente, copropiedad, regalías, como el caso de 100 ladrillos, o incluso de capital, que tú inviertes a lo mejor en un proyecto y obtienes algún retorno o algún tipo de beneficio de acuerdo a lo que tú invertiste, ¿no? Pero bueno, si quieres podemos ir platicando más a detalle de eso, pero bueno, eso sería como hasta ahorita mi definición, Fer. Ok, Robbie, muchas gracias. Bueno, ya pusimos en contexto más o menos qué es el crowdfunding, cómo se regula dentro de la ley, y ahora aterrizando un poquito más al panorama inmobiliario aquí en México. Iván, me quisiera preguntarte cómo está el sector inmobiliario actualmente y ahorita en temas de que vamos saliendo de una pandemia, como que regresa. ¿Afectó realmente la pandemia al sector inmobiliario? ¿Cómo se encuentra en este momento? Claro que sí, Fer. Bueno, es importante contextualizar esto que mencionamos de financiamiento colectivo. Lo que habilita el crowdfunding es que muchas personas tengamos acceso a distintos tipos de proyectos de inversión, como comentaba Roberto hace un momento. Cuando nosotros lo extrapolamos al mundo inmobiliario, lo que estamos buscando es ver si podemos beneficiarnos, la multitud, en la parte del crowd, para participar en proyectos inmobiliarios. Entonces, en términos generales, yo creo que la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, siempre ha sido una industria pues, que representa un porcentaje del PIB en México muy alto. Es un sector estratégico fundamental. Si nosotros visualizamos cuáles son los ámbitos en donde se desarrolla el sector inmobiliario, lo podríamos dividir por los tipos de activo que existen, ¿no? Esencialmente, podemos ver el tema de la vivienda, por ejemplo, que es un sector que nunca para, es decir, siempre hay ámbitos de crecimiento, y a nivel nacional, los polos de construcción de vivienda pues siempre van a la alza, porque finalmente la población va creciendo. La demografía de México es un país con un componente demográfico de gente muy joven, y este bono demográfico de gente joven pues eventualmente va necesitando, va demandando un lugar donde vivir, y por eso la vivienda es importantísima. Luego tenemos, por ejemplo, el sector industrial, Fer, en donde pues prácticamente empresas, ya sea extranjeras o nacionales, que necesitan las bodegas industriales para almacenar sus productos. Ahora que estamos teniendo el boom de las empresas del comercio electrónico, donde se está enviando prácticamente todo a domicilio de manera digital, pues se está requiriendo bodegas y almacenamiento, sobre todo de última milla y para entregas de última milla. Y bueno, pues esto está teniendo un auge, además de todo lo que tiene que ver con industria pesada y todos los sectores industriales en donde México tiene un papel importante. Bueno, pues hay una demanda interesante. Industrial, el sector industrial es algo que se ha mantenido muy fuerte y que incluso ha resistido los embates de la pandemia. Luego tenemos el sector comercial. El sector comercial quizás es uno de los más afectados, porque evidentemente pues en el sector comercial está todo el tema de la oferta de servicios, restaurantes, tiendas, y esto, bueno, pues sabemos que todo el año pasado estuvo muy complicado. Sin embargo, conforme se van abriendo las posibilidades de regresar a la calle, pues la gente sigue demandando estos servicios, y eventualmente comercial se va recuperando. Y finalmente oficinas es el más afectado de todos. Oficinas es un sector que la propia pandemia, primero por necesidad, hizo que todas las personas tuviéramos que ir a casa a trabajar en el home office. Después ya hubo un regreso gradual, y hoy por hoy yo creo que sí se está reconfigurando el futuro del trabajo. Y aunque no visualizo que el trabajo
tenga o vaya a ser 100% en casa, creo que sí va a haber un tema mixto y bueno, se irá reacomodando. Por eso es que muchos edificios de oficinas hoy están teniendo un potencial para reconvertirse a temas habitacionales o de hoteles o de estancias cortas, etcétera. Ya de eso, Fer, tendríamos que hacer un microanálisis que no vamos a hacer el día de hoy, de por regiones. Unas regiones se vieron más afectadas, pero otras regiones han tenido mucho crecimiento. Al final del día, hemos visto el gran valor que tiene la inversión inmobiliaria y que sobre todo es un activo que permanece a lo largo del tiempo, tiene una vida útil de muchísimos años y esto normalmente soporta vaivenes económicos y ciclos económicos adversos. Por eso siempre la inversión inmobiliaria es relevante para el que esté apostando por obtener alguna plusvalía, invertir en activos de menor riesgo, que van generando más valor con el paso del tiempo, que eventualmente si están estabilizados se pueden rentar, etcétera. Entonces creemos que a pesar de que ha habido una contracción y que ahora por la inflación los materiales están subiendo y el costo de la construcción está subiendo, creemos que tiende a estabilizarse pues por el nivel de demanda y la importancia que tiene, ¿no? Así es, Iván. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu opinión. Bien lo comentabas, los bienes inmuebles sin duda alguna tienen muchas ventajas sobre las cuales, ¿por qué podemos invertir en ellos, no? Como lo decías tú, bueno, son sobre mucho tiempo, es un patrimonio seguro. Adicional a lo que nos comentabas, Iván, quisiera preguntarte, ¿por qué le recomendarías tú a las personas que nos están viendo y nos están escuchando invertir en el sector inmobiliario? ¿Por qué invertir en real estate? Claro, Fer. A ver, aquí hay un tema importantísimo. Yo creo que las personas por muchísimos años, yo casi te diría décadas o siglos, hemos sabido que los bienes inmuebles han sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. ¿Por qué crearlo? Bueno, porque las personas pueden empezar, digamos, esa primer casa, ese primer departamento, ese primer terreno que adquieres, va contribuyendo con la propia creación de tu patrimonio y eventualmente puede ser en donde vas a vivir o algo que puedas finalmente utilizar para fines personales y que es de largo plazo. También es un mecanismo para crecer el patrimonio porque después en este ciclo evolutivo en donde una persona logra hacerse de un primer inmueble, pues eventualmente puede después comprar un segundo terreno o un segundo activo, un departamento para ponerlo a rentar. Y entonces aquí vamos viendo el ámbito del crecimiento del patrimonio. Pero también, Fer, es un gran mecanismo para proteger el patrimonio. Personas que están en la etapa final de su vida donde dicen, oye, bueno, pues yo tengo una empresa, la quiero vender. Siempre hemos visto este refugio donde volteamos a ver a los inmuebles como algo que podemos dejar a los hijos o que es muy estable y que es mucho menos riesgoso que a lo mejor una empresa y entonces también es un ámbito para proteger el patrimonio. No solo por el tema sucesorio, sino incluso una persona siendo joven cuando va generando ciertos ingresos y eventualmente a lo mejor la empresa va bien o el trabajo va bien, cuando desemboca esa inversión en un activo inmobiliario, va protegiendo lo generado, digamos, con el paso del tiempo. Entonces, crear, crecer, proteger el patrimonio es un activo de largo plazo, es un activo que tiende a aumentar su valor con el efecto de la plusvalía, es un activo que se puede rentar y generar algún flujo o algún ingreso pasivo, es una inversión noble. Claro, tiene su complejidad, no todo es color de rosa. Sin embargo, hemos visto que los inmuebles pues, siempre han demostrado esa gran estabilidad y esa es una de las razones de por qué valdría la pena invertir en ladrillos. Entendemos que los inmuebles son un activo intensivo en capital, se necesita mucho capital para poder tener acceso a ellos. Es un activo que requiere cierto conocimiento técnico y comercial, ¿no? Saber zonas, ubicaciones, precios por metro cuadrado, etcétera. Tiene su complejidad jurídica por la manera como se perfecciona la transacción ante notario, tiene sus temas fiscales y demás. Y bueno, pues eso es algo que hay que al final del día terminar de entender, pero el beneficio per se, por la naturaleza del activo, que es un activo de larga duración, pues considero que es una de las mejores inversiones, Fer. Perfecto, Iván. Sí, muchas gracias. Como bien lo dices, los bienes inmuebles tienen muchísimas bondades, muchas razones por las cuales podemos invertir, pero también, como lo dices, tenemos nosotros la idea de que para invertir en un bien inmueble hay que hacer un gran desembolso de dinero, es un trámite complicado,
y para esto vienen empresas como 100 ladrillos para facilitar que nosotros podamos invertir en este tipo de bienes inmuebles. Roby, yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿de qué manera vienen estas empresas de crowdfunding inmobiliario a facilitar y a democratizar que más personas tengamos acceso a bienes inmuebles como inversiones? Sí, Fer, mira, yo creo que, pues bueno, como ya lo comentaste, el tema creo yo que históricamente, hasta todavía al día de hoy, pues para tú invertir en bienes inmuebles, pues necesitas pues un capital, y un poquito ligado a lo que decía Iván, pues es un capital a lo mejor un poco mayor, ¿no? Entonces, digo, por poner un ejemplo claro, a lo mejor si quieres comprarte un departamento, hoy en día, hablando a lo mejor en México, en Guadalajara, realmente una preventa, o sea, es muy difícil que consigas algo en menos de 2 millones de pesos, 100 mil dólares. Eh, entonces, pues bueno, a lo mejor tú quieres invertir, ¿no? Dices, no, pues tengo dinero, quiero invertir en un departamento, entonces, pues necesito 2 millones de pesos, 100 mil dólares para poder invertir. La realidad es que hoy, digo, aunque siga habiendo mucha gente que le gusta invertir y tiene este capital para hacerlo, yo creería que la gran mayoría, o bueno, no creería, pues la gran mayoría de la gente no tiene 100 mil dólares para invertir de manera inmediata en un bien inmueble, ¿no? ¿No? Entonces, lo que pasa con el crowdfunding es que tú puedes acceder a los beneficios de invertir en bienes inmuebles, que los beneficios son los que ya, pues ya dijeron, o sea, que pues realmente pues es seguro, porque al final del día es un bien que tú lo puedes ver, es tangible, difícilmente, bueno, no, más bien la plusvalía siempre va para arriba, puede recibir una renta, etcétera, ¿no? Entonces, realmente lo que está haciendo el tema de crowdfunding es democratizando el acceso a la inversión inmobiliaria para que pues tú puedas invertir desde tickets menores. Y aún y cuando tú puedas invertir a lo mejor un ticket mayor, digamos, tienes 100 mil dólares para invertir en bienes inmuebles, pues a lo mejor, ¿por qué invertirlos nada más en uno? A lo mejor puedes invertirlos en 20, en 30 inmuebles, ¿no? Entonces, también creo yo que es una forma, por un lado, incluir al tema de inversiones a prácticamente toda la población. O sea, digo, que puedas invertir, no sé, Iván, ahorita cuál sea su ticket más bajo, pero ¿qué será? ¿5,000 pesos? Desde 1,200 pesos hay oportunidades en la plataforma, Robert. Ok, 1,200 pesos, que son 60 dólares. Entonces, de 60 dólares tú ya puedes acceder como a los beneficios de invertir en bienes inmuebles, ¿no? Entonces, por un lado, está esta parte de a lo mejor de la gente que estaba excluida de estos beneficios de poder invertir. Y por otro lado, a lo mejor también está que a lo mejor yo creo que es un mercado menor, pero con mayor poder adquisitivo, ciertos inversionistas sofisticados que buscan diversificar su portafolio de inversiones, ¿no? Entonces, creo yo que pues el crowdfunding, al menos inmobiliario, pues viene a atacar pues estos dos puntos y viene a dar una solución. Y creo yo que también otra cosa que está pasando, pues es que realmente las nuevas generaciones, yo soy millennial, muchos a lo mejor ya son centennials, pero las nuevas generaciones centennials y mientras más jóvenes, pues ya está cambiando esa tendencia de, pues, ¿para qué compro un departamento, no? Como para qué, pues si a lo mejor lo rento, por así decirlo, a lo mejor un depa lo puedo rentar en 1,000 dólares, ¿no? 1,000 dólares. Y a lo mejor, 1,000 dólares al mes. Y a lo mejor, comprarlo, voy a tener que estar pagando una hipoteca de 3,000, 4,000 dólares al mes, pues no, ¿para qué, no? Entonces, siento que también como que está cambiando mucho las preferencias de las nuevas generaciones. Entonces, creo yo que el crowdfunding, digo, ahorita estamos viéndolo aplicado exclusivamente a tema de inversión inmobiliaria, pero creo yo que está cambiando totalmente pues la economía, los gustos, las preferencias de las nuevas generaciones y pues estos modelos pues vienen como a dar una solución a estas nuevas necesidades o preferencias que hay. Así es, Roby. Muchas gracias por compartir con nosotros. Por ahí tocabas un tema bien importante, el tema de la plusvalía y demás. Iván, yo quisiera preguntarte, tú que eres el experto aquí en bienes inmuebles y demás, ¿cómo opera el rendimiento inmobiliario? Es decir, o sea, ¿cómo gana una persona que invierte en un bien inmueble? Es decir, yo hoy le meto un bien inmueble, ¿qué voy a ganar? Claro que sí, Fer, con mucho gusto.
el primer gran elemento que tiene una persona cuando invierte en una propiedad es la posibilidad de que esa propiedad aumente su valor, que es el tema de la plusvalía. Ahora bien, ¿por qué aumenta la plusvalía? Cuando tú haces un avalúo, digamos, hay 3 elementos que utiliza el valuador para determinar el precio o el valor de tu activo. El primero es el costo de la reposición de los activos, es decir, este activo, ¿no? Imagínate una casa que está sobre un terreno en una colonia determinada y que costó construirla, vamos a decir, $1,000,000, ¿no? Estoy poniendo números hipotéticos. Con el paso del tiempo, justamente el efecto de la inflación sobre los insumos o la materia prima, pues construir esa casa más adelante, 5 años, 10 años después, va a costar más. Entonces, todo el efecto de la inflación sobre la materia prima, como la casa tiene una vida útil de 70 años o de 100 años, pues entonces el que quiere construir una casa a un lado, ya tiene que construirla con el precio de los materiales de construcción al precio actual, no vigente. Entonces dices, oye, pues ahora cuesta, vamos a decir, 1,200,000. Entonces un 20% de plusvalía. Y eso automáticamente por el factor de demanda de tener a un lado otro activo que justamente puede dar la misma función de la que vas a construir ahí, pues hace que tu casa valga eso. Pero esa es la más conservadora, Fernanda. O sea, el tema de la costo de reposición de los activos es muy conservador. En realidad, el tema de la plusvalía aumenta en razón de la oferta y la demanda. Entonces, esto ya es un tema más como demografía, como de población. Entonces, tú tienes una serie de terrenos en una zona de la ciudad que no tiene mucho movimiento. Bueno, pues eso tiene poca demanda, entonces el valor de la tierra es menor. Entonces, compras ahí un terreno, construyes una casa, pero 10 años después o 15 años después ya hay vías de comunicación, ya hay más servicios, ya hay más comercio, ya hay más trabajo, ya hay más escuelas, ya hay más hospitales, etcétera. Y entonces se vuelve una zona atractiva para vivir por toda la oferta comercial y de servicios públicos que se ofrecen en esa zona. Entonces, como mucha gente quiere vivir ahí, bueno, pues el precio por metro cuadrado aumenta. Y entonces aquí es cuando vemos ya por zonas, por ejemplo, zonas muy exclusivas, hay zonas icónicas, ¿no? Como dicen, por ejemplo, el cuadrante de la Quinta Avenida en Nueva York, que tiene la mayor plusvalía a nivel mundial, es algo como un referente, así que siempre ha sido como muy llamativo. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, ¿no? Particularmente, pues empiezas a ver precios por metro cuadrado que son muy altos y la única explicación es porque tienes una oferta inelástica, es decir, las casas, departamentos locales, lo que hay es lo único que hay en esa colonia. Sin embargo, muchas personas están demandando vivir ahí y entonces eso hace que el precio aumente. Por razón de oferta y demanda es como incrementa la plusvalía. Y otra muy importante, Fer, es la de la tasa de capitalización de rentas, que este es un concepto un poco más financiero, pero cuando tú rentas una propiedad, esa renta anual que tú recibes en un año, si tú la divides entre el valor del inmueble, pues te da un rendimiento determinado. Por ejemplo, la casita de $1,000,000, si tú la rentas en 100,000 pesos al año, algo así como 8,500 pesos al mes, te genera un rendimiento de 10% anual. Entonces, esa casa, si tú la vendieras, por ejemplo, a una persona que está contento con el 5%, que es igual a lo que te dan CETES, y dices, oye, pues yo estoy bien recibiendo un rendimiento del 5%, el valor se duplica. Entonces, alguien te podría pagar 2,000,000 de pesos. ¿Por qué? Pues porque recibe 100,000 pesos al año y eso representa el 5%. Estoy tratando de poner ejemplos como muy prácticos para que la gente vea que también en función de cuánto rendimiento, cuánto ingreso en renta te deja un activo inmobiliario, bueno, pues puede finalmente comercializarse. Y entonces ahí es como se va más o menos integrando el efecto de la plusvalía. Claro que la plusvalía la realizas cuando vendes. Hay personas que dicen, no sería pertinente hablar de plusvalía porque es un número teórico. Si es el costo de reposición de los activos, pues tendría yo que saber más o menos cuánto subieron los precios. Si es el tema de la oferta y demanda, pues aquí al lado ya se están vendiendo los depas en mayor valor, pero no es que a mí alguien ya me haya comprado mi departamento. Si es por tasa de capitalización de rentas, bueno, entiendo que tengo un inquilino, pero falta que alguien me quiera comprar al rendimiento del 5% que tú mencionas. Entonces, si bien es cierto que la plusvalía es un efecto, digamos, un cálculo de valor teórico, especulativo, y que solo se realiza cuando una persona vende y hace líquida su inversión, también es cierto que el propio valor del activo va aumentando. Entonces, si lo vemos como
de dos formas. La más conservadora es, pues la plusvalía de mi activo será la que sea hasta que lo venda, está bien, pero no perdemos nada con ir viendo ese análisis comparativo de cómo va evolucionando el valor de tu activo en relación con lo que hay alrededor, ¿no? Y es el típico caso de cuando algún tío, algún abuelo compró un terreno en un lugar desolado hace 10, 20 o 30 años y que no valía absolutamente nada, muy poco en ese momento, y hoy ver el terreno del abuelo que ya está en medio de un fraccionamiento o de un coto, con bastantes casas construidas, con buenos accesos, con comercio, y entonces eso ya tiene un valor comercial adicional. Entonces este efecto de la plusvalía es muy importante tomarlo en cuenta, Fer, porque es justamente lo que va protegiendo el valor de tu inversión. No solo que tu inversión inicial está invertida en ladrillos, le hace un activo que va a tener una vida útil de 100 años o 70 años, sino el propio valor comercial que este activo va adquiriendo con el paso del tiempo. Muchas gracias, Iván. Pues sí, ahí lo vemos. Normalmente nosotros tendemos a pensar que la plusvalía se calcula únicamente de cierta manera. Lo cierto es que no, así como nos compartió Iván, existen diferentes maneras de que nosotros podamos calcular este tema de plusvalía y demás. Y es la verdad muy interesante este modelo de negocio. Ahorita ya pasaremos más adelante a que Iván nos platique qué se hace específicamente en esta plataforma de 100 ladrillos. Ya por ahí están saliendo algunas preguntitas que estaremos resolviendo más adelante. Pero bueno, antes de tocar el tema en específico de 100 ladrillos, yo quisiera preguntarle a Roberto si es necesario, si hace sentido la ley FinTech en temas de crowdfunding inmobiliario, si es necesario que entre una regulación, tener a la comisión detrás, tener toda esta carga regulatoria para este tipo de empresas como 100 ladrillos, Robbie. Sí, Fer, yo creo que es muy buena la pregunta porque, pues creo que es como que siempre es la duda, ¿no? Y digo, mi respuesta es, si quieres hacer crowdfunding, o sea, sí, o sea, no es de que quieras o no, es sí a fuerza porque es una actividad reservada. Yo no puedo hacer crowdfunding de la manera que lo hace, por ejemplo, 100 ladrillos, si yo no estoy regulado bajo la ley FinTech. Sin embargo, no para hacer un negocio inmobiliario, a lo mejor de pool, a lo mejor hay diferentes esquemas, no necesariamente tienes que meterte a la ley FinTech, esa es otra. O sea, por dar un ejemplo, a lo mejor un desarrollador inmobiliario que esté construyendo en la Riviera Maya, dice, no, pues es que yo quiero hacer un pool para que la gente compre fracciones de un departamento, ¿no? Ok, eso lo puedes hacer, nada más no puedes decir que vas a hacer crowdfunding. O sea, como el punto fino de crowdfunding inmobiliario es captar dinero del público en general a través de medios digitales, o sea, ya realmente ya no hay un contacto humano a través de medios digitales, eh, y pues hacer esta figura de crowdfunding. O sea, yo, por ejemplo, si quiero hacer esto que te digo, de que tengo un departamento en Vallarta a lo mejor y quiero hacer un pool, 20 inversionistas y así, lo puedo hacer, a lo mejor me puedo promover en internet, pero cuidando ciertas cosas, yo no podría captar dinero, abro una cuenta ahí y que me depositen ahí y sea todo digital y así, no lo podría hacer. O sea, a lo que voy es que siempre hay mecanismos y realmente para un emprendedor que va empezando, una empresa que va empezando, meterte el tema de ley fintech, pues no hace sentido porque es caro. Entonces, siento yo que, o sea, es caro ahora sí que como toda la infraestructura que necesitas tú tener para poder cumplir con lo que te pide la regulación. Entonces, pues mi respuesta es, si hace sentido, siempre y cuando pues ya tengas un modelo de negocio a lo mejor validado. Pues mi recomendación es ley fintech, si vas arrancando, o sea, no te metas, no porque no sea a lo mejor como la meta llegar, pero en un principio te va a matar, no vas a poder, porque pues es costoso, es demasiada regulación. Entonces lo que me ha tocado ver, o nos ha tocado ver muchas veces es diferentes modelos de negocio inmobiliarios, ver de qué forma a lo mejor ser un innovador, ver de qué forma también no caer en inclusive delitos. O sea, yo, por ejemplo, si digo que soy una plataforma de crowdfunding y así me subo a internet, me van a multar. Y digo, no me acuerdo de cuánto es la multa, pero pues, te multan hasta $1,000,000 o más. Entonces, es como,
Pues saber que existe el crowdfunding, a lo mejor verlo como el siguiente paso, segunda etapa, tercera etapa, no sé. Si hace sentido para empresas a lo mejor como 100 ladrillos que pues ya traen pues años, o sea, ahorita a lo mejor hablamos con 100 ladrillos y ya, pues sí, qué padre, pero pues bueno, son 6 años, 7 años aprox que pues están en esto, ¿no? Y pues también ya traen experiencia de otros proyectos, o sea, es una empresa ya consolidada, por así decirlo, ¿no? Que a lo mejor siguen creciendo, pero ya es una empresa consolidada ya con pues cierto número de personas que trabajan, etcétera. Entonces, yo creo que Ley FinTech hace sentido, pero si estás empezando, vas arrancando o no necesariamente tienes que irte bajo la regulación. Mi recomendación puntual es trata primero de validar tu modelo de negocio. Trata en un principio a lo mejor no caer en Ley FinTech porque no te va a comer, ¿no? O sea, si vas arrancando no vas a poder. Y a lo mejor una etapa, pues, en la que ya estés levantando capital, ya estás creciendo, etcétera, sin duda alguna, pues ser una institución de crowdfunding de financiamiento colectivo regulada bajo ley fintech, pues ya son las grandes ligas, ¿no? Por así decirlo. Así es, Robbie. Bueno, aquí tenemos a Iván, quien es representante de uno de los jugadores más importantes de estas grandes ligas, como nos los mencionas, Robbie. 100 Ladrillos, que recientemente les comenté, recibió su autorización para poder operar bajo este modelo de negocios. Iván, bueno, aquí ya están ansiosos por conocer un poquito más sobre 100 Ladrillos, sobre la plataforma, cómo funciona, cómo puedo invertir, qué proyectos hay, montos mínimos. Platícanos, Iván, ¿qué es 100 Ladrillos y cómo podemos invertir? Claro que sí, Fer, con muchísimo gusto. Y fíjate, antes de ya platicarles el detalle de cómo opera 100 ladrillos, estoy seguro que todas las personas que están aquí el día de hoy es porque quieren ver el tema de crowdfunding inmobiliario, es decir, cuál es la relevancia de esto de financiar colectivamente proyectos inmobiliarios. Históricamente, y es lo que habíamos platicado en esta primera parte, creo que todos conocemos las ventajas y las implicaciones que tiene invertir en inmuebles. Pero cuando nosotros pensamos en qué implica tener inmuebles, es decir, qué implica ser dueño de activos inmobiliarios, es quizás donde entra esta gran barrera del tema del capital, ¿no? Que se necesita mucho dinero para tener algo. E históricamente, Fer, quizás la generación de los baby boomers, ¿no? Papás o abuelos, el acceso al crédito era bastante favorable y podías comprar un terreno o el terreno comprarlo de contado y pedir un crédito para construir. Y la paridad que había entre los sueldos permitían perfectamente construir con los ahorros o incluso pagar el hipotecario que se pedía. Con el paso del tiempo, los insumos, como dijimos, han ido aumentando de precio y el valor de la construcción, el valor por metro cuadrado de un departamento, ya superaron por mucho el tema de la capacidad económica de las personas. Y entonces es esto que mencionaba Robert. Dices, pues ya, ¿no? ¿De qué me sirve? O sea, con 1 millón no me compro nada, casi nada, con 2 millones no me compro casi nada y aparte me voy a endeudar a 20 años y es una buena parte de mi sueldo y entonces es como muy complicado. Entonces, digamos que la noción que tiene la gente respecto de tener acceso y a un activo de habitacional, porque es un DEPA, ya no podemos pensar ni siquiera en cómo soy dueño de una bodega industrial, cómo soy dueño de un grupo de locales comerciales, cómo soy dueño de un piso de oficina. Estamos como que encasillados en el tema de quisiera tener un departamento o quisiera comprarme una casita, y las implicaciones son enormes. Ya cuando nosotros pensamos en poder tener un segundo activo y rentarlo para tener algún tipo de beneficio, es casi inalcanzable. Cuando hablamos de crowdfunding, y esta pregunta que Robert contesta muy bien, decir, ¿hace sentido ley fintech? Bueno, para el mercado de inversionistas, ¿no? Lo que ley fintech está habilitando es la posibilidad de que empresas como 100 ladrillos precisamente dividan esos activos en 100 partes iguales o más, ¿no? Es para lo que les llamamos ladrillos, de tal manera que las personas, en vez de tener que comprar toda la propiedad, puedan comprar solamente un pedacito, una pequeña participación, son los ladrillos. Y entonces, una vez que adquieres una participación de esta propiedad, entonces jalas todos los beneficios que tiene, que hemos mencionado en la primera parte del webinar. Es una propiedad que va a durar muchos años, que tiene buena demanda, que tiene un inquilino, que te paga la renta mensualmente y que tú vas a poder cobrar tu renta, etc. Entonces, crowdfunding inmobiliario
literalmente está habilitando la posibilidad de que cualquier mexicano, cualquier persona pueda empezar a construir patrimonio inmobiliario desde cero. Entonces, esto es una verdadera revolución, porque para todos los que nos escuchan, dicen, ya podrías platicar en una mesa de café, oye, me queda clarísimo que sería padrísimo tener una bodega, un local, una plaza, un edificio de oficinas, unos departamentos que están rentados. ¿Cómo los pago? No me alcanza. Se necesitan millones. Muy bien. Hoy por hoy, el crowdfunding inmobiliario está habilitando la posibilidad de que participes de ese tipo de proyectos y que obtengas todos los beneficios que conllevan, pero con montos muy accesibles. Pero además, es una empresa que respalda 100 ladrillos, en este caso se encarga de la administración y la operación de los inmuebles. Hay un equipo profesional que se encarga de administrar los inmuebles, rentarlos, operarlos, mantenerlos, etcétera. De tal manera que tú no te tengas que preocupar por esa dinámica, por esa actividad que de suyo es muy compleja, pero además todo es a través de una plataforma digital, pero además todo está al alcance de un clic y es muy seguro porque puedes operar solamente haciendo transferencias electrónicas desde tu cuenta bancaria y tienes tu cuenta en 100 ladrillos. Y además tener tu cuenta en 100 ladrillos implica que estás operando con una institución de tecnología financiera. ¿Esto qué significa? Que ya formamos parte del sector financiero, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, todo esto es muy importante porque si tú estás, digamos, aquí viendo el crowdfunding inmobiliario desde la perspectiva del inversionista, pues prácticamente puedes estar tranquilo de que ya existe este mecanismo para empezar a invertir desde muy poco y empezar a hacer este tren y esta bola de nieve de construcción patrimonial que con el paso del tiempo los propios ahorros se convierten, y Robert lo decía, pues además no tienes que comprar una propiedad, puedes diversificarte porque como están pulverizados todos las propiedades, pues puedes diversificarte y tener inversiones en varias. Entonces esto es una verdadera revolución, estamos llegando a un momento crucial donde esta industria es naciente. Digo, nos da mucho orgullo ser la primera de este tipo, autorizada por Comisión Nacional Bancaria y Valores, pero estoy seguro que vendrán más y seguirá habilitándose el acceso a este tipo de inversión. Y si estás aquí como solicitante o como desarrollador o como que alguien que vende sus inmuebles, pues ya las plataformas de crowdfunding inmobiliario son un mecanismo, son un canal de venta, digamos, en donde tú, en vez de tener que buscar a la persona que te va a comprar toda la propiedad, pues la puedes ofrecer a través de una plataforma de crowdfunding inmobiliario y venderlo en participaciones. El desarrollador o dueño del inmueble solamente trata con la plataforma, no tiene que tratar con todos los inversionistas que la adquieran, y eso hace que la transacción sea bastante ágil. Y si estás como alguien que está pensando en incursionar en el ámbito del crowdfunding, coincido totalmente con Robert. Es decir, realmente definir cuál es la vocación, porque el crowdfunding inmobiliario, es decir, la fintech no es como un mecanismo de decir, qué fácil, ya yo pulverizo propiedades. El preámbulo del crowdfunding inmobiliario es el pool de rentas. No estamos inventando ningún hilo negro. El pool de rentas tuvo esta gran intuición vía, sobre todo, instrumentos como fideicomisos o SAPIs, en donde dices, vamos a vender acciones o vamos a vender títulos fideicomisarios. Y es exactamente lo mismo. Una propiedad que vale 100 millones de pesos o 10 millones de pesos, la dividimos en 100 partes y entonces vendemos ese título. Pero esa actividad se tiene que desarrollar de manera privada. Y entonces aquí está el punto crítico que mencionaba Robert. Cuidado con el tema de captación de recursos del público en general por medios tecnológicos, porque eso es una actividad reservada. También cuidado con la compraventa, con la oferta a más de 100 personas al público en general de activos virtuales o de títulos o acciones. Eso también es una actividad reservada y por eso, o para eso, estamos las plataformas que justamente buscan hacer ese tipo de intermediación. Si la idea de pulverizar te hace sentido, porque pues la verdad es que qué padre darle acceso a muchísimas personas a un activo o a activos inmobiliarios de gran calidad, pues entonces ve la manera de implementarlo de forma privada, sin necesidad de exponerse a un tema de, cámbiale el nombre, no pasa nada, ahí tú di que es economía colaborativa, háganse dueños entre todos de un activo, porque las autoridades pueden identificarte y ver que es una actividad reservada y esto puede tener consecuencias legales serias. Pero si el modelo de negocio te hace sentido para decir, considero que los activos o que lo que yo quiero desarrollar desde el punto de vista inmobiliario le puede hacer sentido a las masas, por eso es el crowd, el financiamiento colectivo,
podrías entonces plantearte poner una fintech, pero como bien dice Robert, es un mundo de recursos, procesos, tiempos, requerimientos técnicos, equipo de trabajo, etcétera. Y muy importante, la vocación de la fintech tiene que ser juntar a solicitantes con inversionistas. Hay una restricción en la ley, por ejemplo, que prohíbe a la fintech que la propia empresa pueda sacar en la plataforma a la venta proyectos personales. Le hace, si yo fuera desarrollador inmobiliario y quisiera vender productos o proyectos míos a título personal en la plataforma, pues eso está totalmente prohibido para que no haya conflicto de intereses. Entonces, ahí está un poco el preámbulo, Fer, y la pregunta que me haces de 100 ladrillos, funciona así, tal cual. Dividimos una propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, y típicamente son activos que tienen una vocación de ser rentados en el largo plazo. Estamos en el ámbito de bodegas industriales, oficinas, locales comerciales y vivienda institucional. Esto es activos que tienen inquilinos AAA, AA, que pagan rentas de tal manera que los inversionistas pueden llegar a la plataforma, comprar participaciones de inmueble de los activos que más les guste y eventualmente recibir rentas de forma mensual y beneficiarse de la plusvalía y del incremento del valor que va teniendo el activo con el paso del tiempo, como mencionábamos al principio, ¿no? Ok, Iván, muchas gracias. A ver, Iván, y ahora platicando más de 100 ladrillos y profundizando en el tema, supongamos que yo decido invertir en 100 ladrillos. Ya lo habíamos tocado este tema, pero para las personas que no nos escucharon, la primera parte de la pregunta es, ¿con qué cantidad puedo comenzar yo a invertir en 100 ladrillos? La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo hago realidad todo este tema de plusvalía dentro de la plataforma? Y la última parte de la pregunta es, ya tengo mi ladrillo, pero ya me quiero salir de la inversión. Tengo entendido por ahí que existe un mercado secundario. ¿Cómo funciona y cómo se va a evaluar mi participación que yo compré inicialmente? Claro que sí, Fer. La primera pregunta es, ¿puedes empezar a operar prácticamente desde, hay oportunidades ahí en el mercado secundario, ladrillos desde 1,000 pesos? En 100 ladrillos tenemos dos tipos de productos. Los que están en preventa, la preventa de 100 ladrillos es, digamos, aquellas campañas que están en proceso de fondeo. ¿Cómo podríamos imaginar que alguien con 10,000 pesos sea dueño de un local comercial? Bueno, con 10,000 pesos sería imposible. Lo logramos solamente cuando muchos nos juntamos 1,000 personas, cada quien pone 10,000 pesos y entonces adquirimos un activo de 1,000,000 de pesos o 10,000 personas y adquirimos un activo de 10 millones de pesos. Entonces, estos proyectos inician, digamos, un proyecto que es un proceso que se llama proceso de fondeo colectivo como tal. Y a eso le llamamos preventa, pues porque hay que esperar a que todos los inversionistas adquieran, se junte todo el capital, digamos, para adquirir la propiedad. En la preventa podemos tener activos o propiedades que están en construcción como tal, igualito que funciona el mercado inmobiliario tradicional, o bien que son propiedades terminadas. Entonces, no necesariamente preventa significa que está en construcción. Preventa de 100 ladrillos puede ser o en construcción o terminada, pero todos estamos, digamos, juntando el capital, nos estamos juntando los inversionistas para adquirir la propiedad. En esta etapa, Fer, como en toda preventa, siempre hay oportunidades de descuentos de preventa. Recordar que en el mundo inmobiliario, el descuento de preventa es rendimiento. Hay personas que me dicen, es que tengo mi dinero parado. No, porque si algo que vale 100, yo te lo doy con 10% de descuento por haber entrado en la preventa, tú estás comprando en 90 algo que vale 100. Entonces tu rendimiento es el 10. Claro, el activo te lo voy a entregar cuando lo terminen de construir o cuando terminemos de fondearlo. Pero ese descuento de preventa es muy importante. Yo recomiendo mucho que los inversionistas entren en la fase de preventa, porque los descuentos de preventa siempre han demostrado que cuando te entregan el activo, pues el propio valor del inmueble ya construido aumenta su valor y tú ya jalas ese rendimiento. También, Fer, en la preventa tienes el descuento de volumen, es decir, no es lo mismo comprar un ladrillo que comprar 20 ladrillos. Entonces, si tienes más capital, pues el descuento de volumen, como sucede en cualquier industria, pues también es rendimiento. Entonces, puedes comprar en la preventa de manera anticipada, tienes un descuento y si tienes un poco más de capital, inviertes más y tienes
otro descuento adicional de volumen. Eso siempre juega en tu favor como rendimiento y también, insisto, es plusvalía. Muy bien. Cuando te entrego la propiedad, Fer, ya te entrego tus ladrillos. Entonces, en tu cuenta, dentro de la plataforma, ahí te dice, compraste 20 ladrillos de esta bodega y compraste 20 ladrillos de este local comercial. Entonces, en ese momento, si la propiedad ya está terminada y rentada, tú ya empiezas a recibir renta. Entonces ya empiezas a ver el primer flujo de ingreso pasivo, digamos. Ya estás pudiendo vivir de tus rentas. Y me encanta decir esto porque cuando dije, oye, no exageres, yo no puedo vivir todavía de mis rentas, con los 20,000 pesos que invertí, me deja poquitito, ¿no? Pero a veces eso alcanza para pagar el Netflix o para pagar Spotify o para pagar algo, ¿no? Hay inversionistas que dicen, ¿qué crees? Con lo que yo ya tengo en ladrillos ya se paga una colegiatura de uno de mis hijos, ¿no? Entonces, es una manera de ir capitalizando que realmente podemos aspirar a vivir de las rentas. Claro, para que tú puedas libremente vivir de tus rentas, pues haz el cálculo de cuánto gastas y ya con eso sale la operación de cuánto tendrías que invertir en ladrillos, pero ya está habilitada la posibilidad de hacerlo. Entonces, de esa manera, Fer, el primer gran beneficio es, ya tengo los ladrillos, sé que está invertido en inmuebles que están bien operados, con inquilinos AAA, con una empresa segura y confiable como 100 ladrillos, y ya recibo mis rentas. Ahora bien, vamos a suponer que necesitas hacer líquida tu inversión. Para eso, tenemos habilitado el mercado secundario, que es el segundo producto. Y el mercado secundario es increíble, porque el mercado secundario, digamos que en la fase de preventa, es del vendedor a los primeros inversionistas. Ese sería el mercado primario. Pero el mercado secundario ya es entre inversionistas. Alguien que vino a comprar los ladrillos en preventa y que los pone a la venta dentro de la plataforma. Por supuesto, aquí, pues tú quieres realizar una plusvalía. Entonces, el ideal es que tú pongas un precio superior al que tú compraste. Y entonces va a venir una persona al mercado secundario a adquirir ese ladrillo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué beneficio hay en que yo le compre a alguien que ya le subió el precio? Igualito que en el mercado inmobiliario tradicional, porque estás comprando una propiedad que ya está terminada, porque sabes que está rentada, porque el flujo de la renta lo vas a recibir al mes siguiente, y entonces estás pagando el valor de ese inmueble de ese momento. Entonces, así es como realiza la plusvalía el primer inversionista de la preventa. La gran pregunta es, oye, ¿y el que compró el mercado secundario nunca más va a tener plusvalía? Bueno, no la va a tener de manera inmediata, pero el año que entra, su inquilino le subimos la renta y entonces ya tiene más rendimiento. Y dentro de 3 años el inmueble ya vale más y entonces eventualmente también podrá salir en el mismo mercado secundario. Ya depende sobre todo del perfil del inversionista. Hay perfiles de inversionistas un poco más especulativos que les gusta entrarle a las preventas con descuentos y hay otros inversionistas más conservadores que en el mercado secundario están más cómodos con ya recibir el ingreso pasivo y la renta de manera directa y por eso compran ya propiedades terminadas y entregadas en el mercado secundario. Bueno, pues ahí lo tienen de manera muy breve y muy concisa cómo opera 100 ladrillos, cómo podemos nosotros a partir de hoy meternos a la página de 100 ladrillos, ver las oportunidades que hay y elegir la que más nos guste y empezar a generar rendimientos y como lo dice Iván, próximamente vivir de nuestras rentas. Muchas gracias Iván por tu respuesta tan concisa y tan completa de cómo opera 100 ladrillos. Roby, regresando contigo, quisiera preguntarte, ¿qué tendencias podemos vislumbrar en temas de crowdfunding inmobiliario? Y también otra pregunta, existen bueno, no muchas, pero existen diversas empresas de crowdfunding inmobiliario. ¿Cómo entre estas se pueden diferenciar? ¿Qué elementos puede tener cada una para diferenciarlas? Ok, Fer. Sí, a ver, entonces me gustaría contestar primero la segunda. Eh, Digo, realmente creo que el tema de crowdfunding inmobiliario en México sigue, simplemente, o sea, ahorita realmente la única que está full autorizada, pues es 100 ladrillos, ¿no? Entonces, pues ahí te das una idea, pues de cómo está el mercado, ¿no? O sea, realmente ahorita es un mercado pequeño, hay otras empresas de crowdfunding eh, que pues también están en proceso de regulación, etcétera, pero realmente yo creo que el mercado de crowdfunding inmobiliario regulado son prácticamente 5 empresas, ¿no? Y aún en esas 5 empresas, tú te vas a encontrar que tienen diferentes nichos. Por dar ejemplos, ¿no? A lo mejor
bueno, no a lo mejor, 100 ladrillos se encarga, es crowdfunding inmobiliario en el sector comercial, entendiendo ese sector comercial inmobiliario como naves industriales, locales comerciales, oficinas principalmente, ¿no, Iván? Entonces, bueno, aquí tú estás hablando de un tema de copropiedad o de regalías. El término correcto es regalías, ¿correcto, ¿verdad, Iván? En el caso de ustedes, ¿no? Sí, el término correcto es regalías, jurídicamente es regalías. Ok, sí, perdón. Jurídicamente regalías, entonces, bueno, aquí estamos hablando de yo invertir en el sector inmobiliario, dentro del sector inmobiliario, dentro a lo mejor de la subrama de locales comerciales, y yo a cambio de eso obtengo una regalía, ¿no? Es decir, como una renta. Hay otros esquemas que a lo mejor tú vas a invertir en zonas turísticas, a lo mejor en hoteles, como el caso de Monific, otras que tú vas a invertir en créditos, como créditos puentes, es decir, yo invierto, estoy invirtiendo en el sector inmobiliario, pero yo voy a obtener un rendimiento por ese dinero. A lo mejor yo pago 100 pesos, me regresan 120, ¿no? Por así ponerlo de forma más clara, ¿no? Entonces, aun y cuando el crowdfunding inmobiliario pudiera llegar a ser a lo mejor ya un nicho muy específico, aún dentro de ese nicho hay muchas subramas. Y digo, al final del día, el crowdfunding inmobiliario tú puedes fondear cualquier tipo de cuestión que se te ocurra del sector inmobiliario. Y si nos vamos al sector inmobiliario, pues tenemos, pues sí, o sea, locales comerciales, hoteles, condoteles, eh, plazas comerciales, incluso en algún momento hasta aeropuertos. No sé si digo, realmente puedes invertir en infraestructura, ¿no? Que a lo mejor, pues para allá poder ir 100 ladrillos, digo, no sé, pero realmente veo yo que hay muchas, aún y cuando es un nicho pequeño, cerrado, creo yo que hay todavía muchas áreas de oportunidad que te permite tener o que te permite el crowdfunding inmobiliario regulado, ¿no? Eh, digo, entre algunas que ya alguna vez habíamos platicado, Iván, está el tema a lo mejor de pues, poder recibir divisas, o sea, eh, moneda extranjera, eh, poder a lo mejor incursionar en otros tipos de crowdfunding inmobiliario, a lo mejor de deuda o de capital, siendo crowdfunding inmobiliario. Digo, y yo creo que ya a lo mejor metiéndome a la primera pregunta de como qué tendencias, pues en un futuro, digo, no, yo creo que pues el tema de las criptomonedas, eh, pues se va a tener vamos a poder empezar a hacer operaciones con criptomoneda. A lo mejor en un futuro no muy, no diré cercano, pero en un futuro que no todavía es muy, no tenemos como no tenemos la certeza de cuándo, porque realmente ahorita sí no sabemos cuándo van a abrir la puerta y ya, todo, ¿no? Pero bueno, ahorita siendo crowdfunding inmobiliario, sí pueden presentar autorizaciones para poder hacer operaciones con criptomonedas, pero de manera interna, sin tener todavía esta interacción con el público en general, ¿no? Entonces, pues yo realmente creo que, pues digo, en sí la economía está cambiando, el tema de las criptos están cambiando muchas cosas. El tema, bueno, ahorita ya es un tema a lo mejor un poco más futurista, pero que ya está pasando el tema, por ejemplo, de Decentraland, ¿no? El tema de tú comprar bienes inmuebles en el metaverso, en el mundo digital. Por ahí había una nota, bueno, sacamos hace poquito una nota que hablaba del tema de cómo una persona, digo, en este mundo del metaverso hay una plataforma, un videojuego que se llama Decentraland. Dentro de Decentraland tú puedes comprar bienes inmuebles a través de una criptomoneda que se llama Maná. Entonces, dentro de este universo hay como, pues ya tienen como sus zonas más plusvalizadas y así. Hay una zona en la que compró un cachito de parcela, no sé, Snoop Dogg. Entonces, pues el que quería ser su vecino pagó, no me acuerdo cuánto, pero algo así como $1 millón, algo así, por ser su vecino dentro de Decentraland. Entonces, bueno, digo, eso ya es como muy futurista, pero bueno, ya está pasando. Entonces, a lo que voy es que ya siento yo que también va a haber, también la otra vez le platicamos el tema de los NFTs, que ahorita también está como muy de moda todo eso. Digo, en sí, por ejemplo, de Decentraland son NFTs que compras con cripto, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues vamos a empezar a ver estos híbridos, ¿no? Oye, pues a lo mejor
compro mi ladrillo y tengo un NFT coleccionable, no sé. Digo, siento que ahí da para mil cosas, aun y cuando sea algo regulado, creo que dentro de la regulación que tenemos, pues Ley FinTech es lo más novedoso, lo más vanguardista. Entonces, creo que da para mil cosas y creo yo que el sector inmobiliario en general, independientemente del crowdfunding, vamos a empezar a ver diferentes modelos de negocio en donde pues se tiene que innovar a través de la tecnología y pues yo creo que el ejemplo más claro, y ya como las grandes ligas, pues es hablar de una crowdfunding inmobiliaria, como el caso de 100 ladrillos. Muchas gracias, Robbie. Muy interesantes estas tendencias que nos comentas y temas del metaverso, NFTs, criptomonedas y demás. Sin duda sí serán los temas de los cuales darán más de qué hablar en este sentido. Y bueno, para adelantarles un poquito también a las personas que nos escuchan, próximamente vamos a estar sacando un curso de crowdfunding inmobiliario en colaboración con nuestros amigos de 100 ladrillos. Va a ser un curso, la verdad, súper interesante. Vamos a tocar temas de regulación, vamos a hablar sobre crowdfunding inmobiliario, fideicomisos, todo este tema de tokenización de activos que también nos comentaba Roberto, técnicas de ventas en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, para que estén muy atentos y pidan informes y demás, próximamente les estaremos compartiendo más información de este curso. Pero bueno, ya estamos ya por llegar a la conclusión de nuestro webinar. Iván, ya para despedirnos, algo que quieras agregar, conclusiones, lo que gustes, Iván, adelante. Claro que sí, Fer. Muchísimas gracias por la invitación y por todas las personas que se unieron el día de hoy. Definitivamente, yo creo que este es como bien dice Robert, es una industria que apenas es una industria naciente, pero es revolucionaria y definitivamente el futuro va para allá. Y tú que estás aquí, pues te felicito porque estás literalmente empapándote de los temas que van a regir la manera de hacer las cosas en los próximos, quizás, años, y ya la digitalización llegó para quedarse. Entonces, por eso este curso que vamos a lanzar de crowdfunding inmobiliario entre Día Fintech y 100 ladrillos, lo que queremos hacer es justamente hacerte experto en crowdfunding, dicho por las personas que lo están haciendo, ¿no? Y en el caso de Día Fintech, que pues es, yo creo que el referente número uno para hablar de los temas fintech, y 100 ladrillos, pues, como ustedes ya saben, estamos haciendo crowdfunding inmobiliario todos los días, y que bueno, pues tú puedas empaparte de estos temas y beneficiarte de un sector que está siendo tan prometedor. Y como mensaje final, pues simplemente decirles que a veces hay que dar digamos, salto, ¿no? Este golpe de intuición, este voto de confianza que hay que darle a las cosas nuevas, y nos da miedo porque dices, es muy tecnológico, no lo comprendo, la cuestión legal y demás, pero que a lo mejor bien informados, reuniendo la información necesaria para saber qué es lo que implica todo esto de crowdfunding inmobiliario, y ver que tu dinero está bien invertido en productos realmente novedosos, pues te van a ti dar la gran ventaja, como dicen, la ventaja del primero que se mueve, ¿no? El first mover advantage, este término de negocios que se utiliza, que dices, oye, pues ¿por qué lograste esa rentabilidad? ¿Por qué lograste esa plusvalía? ¿Por qué tienes esa presencia? ¿Por qué estás pudiendo tener patrimonio inmobiliario? Y dices, bueno, pues porque fui de los primeros que entré en la industria, y típicamente los primeros siempre tienen más beneficios antes de que esto sea un boom. Entonces, obviamente guardando proporciones, tampoco se trata de que todo el patrimonio tenga que venir este tipo de instrumentos de inversión de forma conservadora. Empápate, conoce las plataformas, empieza a probarlas, sobre todo las que están reguladas. Eso sí, mucho cuidado, ver las que están reguladas, y verás que con el paso del tiempo no te vas a arrepentir de haber incursionado en algo que de primeras luces suena muy complejo, pero que una vez que lo comprendes, pues te das cuenta del nivel de innovación y de disrupción que se está logrando, y bueno, porque tú seas un actor y que seas partícipe y testigo de esta gran revolución, ¿no? Muchas gracias, Iván. Y sí, invitarlos a las personas que nos ven, que nos escuchan, así como lo dice Iván, intenten, empápense de este tema, no le tengamos miedo a estos nuevos modelos de inversión, al contrario, llegan para hacer más accesible este tipo de inversiones para todos nosotros, a democratizar este tema de
por ahí crecer nuestro patrimonio con bienes inmuebles. Los invito a que, la verdad, se den un clavado a la página de 100 ladrillos, analicen las opciones, se empiecen a hacer con sus ladrillos y de pronto tengan más. La verdad es que 100 ladrillos, a pesar de, tiene su respaldo ahí en la comisión, está regulada, entonces es sin duda alguna una gran opción. Muchas gracias, Iván. Roby, conclusiones, algo que quieras agregar. Sí, Fer, muchas gracias. Bueno, me gustaría como retomar ahí uno de los comentarios que dicen Ayeli Rojo, que dice que la seguridad que da ser regulados y supervisados es para brindar confianza a los inversores y solicitantes. Y al final del día creo que pues toda esta regulación, etcétera, pues una de las motivaciones o justificaciones es pues dar mayor confianza a los inversionistas y a los que están solicitando una, pues a los que solicitan algún tipo de inversión o de recurso, ¿no? Entonces, pues al invertir en plataformas reguladas, como el caso de 100 ladrillos, pues ya estás, ahora sí que, pues hay alguien más que ya hizo la chamba por ti o que está haciendo la chamba por ti, pues estar ahora sí que, pues checando, ¿no? Entonces, creo que era algo que quería añadir. Y bueno, pues ahora sí que como conclusión, creo yo que el tema del sector inmobiliario en general, o sea, digo en México, Latinoamérica, en el mundo, pues siempre representa uno de los principales motores económicos de los distintos países. En este caso en México, Latinoamérica, realmente el sector inmobiliario, pues creo que en México es alrededor del 12% del PIB. Entonces, pues realmente es una industria muy fuerte, va a ser muy fuerte, va a seguir siendo muy fuerte, porque así ha sido históricamente, ¿no? Entonces, creo yo que la innovación, tema fintech, nuevos modelos de negocio que a lo mejor no necesariamente tienen que ser crowdfunding, creo que da para mucho, ¿no? Entonces, incluso el tema del metaverso, ¿no? O sea, que dices, no manches, o sea, a lo mejor no tiene lógica, pero bueno, hay negocio y hay mucha transacción ahorita, hay mucho recurso. La principal, bueno, el tema de los NFTs, la principal plataforma, la principal exchange de NFTs en el mundo se llama OpenSea y al día están transaccionando 75 millones de dólares. Entonces, pues sí, no tiene sentido, pero bueno, ahorita es un dineral, entonces creo yo que pues hay para un montón de cosas, creo que ahorita estamos en un momento pues histórico, realmente el tema de las criptomonedas también ha agarrado mucha fuerza, el tema de la digitalización, el tema del alcance del internet, o sea, ahorita estamos como en el tope históricamente. El tema de la pandemia yo creo que también nos aceleró varios años y pues nada, creo que como también dice Iván, pues ahora sí que a lo mejor el crowdfunding inmobiliario todavía es muy nuevo, muy incipiente. Crowdfunding, la primera empresa de crowdfunding inmobiliario totalmente regulada de México. Entonces, pues bueno, yo creo que esto apenas está arrancando, apenas estamos pues sentando las bases. Y bueno, creo que pues el caso de 100 ladrillos pues es un caso de éxito de una empresa que pues no crean que el año pasado se les ocurrió. Tienen, ¿qué iban? ¿Desde el 2014 o 15 que arrancaron? La empresa se fundó a principios de 2017, Robert. Ok, Estamos desde 2016 trabajando en esto. 2016, entonces pues bueno, son 5 años de trabajo que a lo mejor pues apenas están viendo bueno, no los frutos, pero bueno, apenas ya hay una empresa autorizada, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto es nada más como para animarlos a todos, que realmente hay mucha tela de dónde cortar. También invitarlos al curso que platicó Fer, vamos a estarlo lanzando el próximo año y pues va a ser ahora sí que en conjunto con 100 ladrillos, que es la primera empresa de crowdfunding full autorizada de México y Vía Fintech, ¿no? Entonces, pues la idea es involucrarlos en todo el tema de sector inmobiliario, tecnología, crowdfunding, fideicomisos, temas legales, y que a lo mejor no necesariamente el tú conocer estas ideas, estos conceptos, pues te puede dar las bases para a lo mejor tú crear tu propio modelo y a lo mejor no tiene que ser una empresa de crowdfunding, a lo mejor puede ser una cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara se dio la primera compraventa de un departamento con criptomonedas, que dices, ¿cómo? Si las criptomonedas están prohibidas.
pues es que, o sea, hay como ciertas cuestiones, o sea, están prohibidas a lo mejor para las fintech operar con ellas, pero para el público en general hay ciertas cuestiones que sí las puedes hacer. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Como impulsar el sector inmobiliario a través de nuevos modelos de negocio, de modelos innovadores, y pues ahora sí que de la mano pues de los pioneros en estos temas, que pues en este caso consideramos que es 100 ladrillos, y pues nada, ese sería el mensaje, ¿no? Ahora sí que pues alentarlos a todos para pues seguir empapándose, y que realmente hay mucha tela de donde cortar y hay 1000 cosas que se pueden hacer. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos. Bien nos los comentan, esto apenas empieza y va para largo, o sea, no hay un límite, estamos apenas viendo, como dices tú, Roberto, los frutos. Ahí está Iván y 100 ladrillos, claros representantes de que es un modelo de negocio rentable, ya hay regulación que lo respalda y demás. Y bueno, también agradecerle mucho a la gente que nos está por aquí dando las gracias de explicarles estos temas de manera más sencilla. Bueno, yo nomás les paso las felicitaciones a Roberto y a Iván, quienes hicieron esto posible, y recordarles, visiten 100 ladrillos, dense una oportunidad, síganos a nosotros en Día Fintech, así nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, nuestra página web. Todos los días publicamos 3 noticias para que se estén actualizando en temas de tendencias, de no solo de crowdfunding, de todo, de NFTs, inversiones, fintech, lo que sea. Entonces, recuerden también, ahí vamos a estar muy atentos poniendo más información sobre este curso by 100 ladrillos y Día Fintech. Empápense del tema, que se viene muy bueno este 2022. Y bueno, también aprovechar para desearles felices fiestas a las personas que nos acompañaron, a ti, Iván, a todo el grupo de 100 ladrillos, a ti también, Roby, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fer. Gracias, Iván. Fer. Gracias, Fer. Gracias, Robert. Un placer. Bye, buenas tardes, que tengan buen día. Bye, buenas tardes. Igualmente, hasta luego.